Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Chile, la arquitecta Lía Seguel. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? La verdad es que ya tenía meses que te había contactado, pero no habíamos podido concretar la invitación, así que te agradezco ahora por el tiempo. Y pues nada, hay una pregunta que me gustaría hacerte de inicio como para romper un poquito el hielo y conocer más allá de ti, y que es la siguiente. Si pudieras conocer a alguien o entrevistar a una persona, ¿con quién sería y por qué? No tiene necesariamente que ser una persona viva, puede ser alguien que ya haya trascendido, pero ¿quién sería y por qué? Compártenos un poco. Mira, yo voy a optar por una persona que está viva en este momento, que me ha servido de inspiración a lo que yo me estoy desarrollando ahora. Ok. Él es un arquitecto chileno, se llama José Miguel Armijo, y creo que fue el pionero en lo que es la arquitectura espacial, ¿ya? Cuando yo comencé como este camino, fue, digamos, el referente que tuve para poder desarrollarme en lo que es la arquitectura espacial y a él lo entrevistaría definitivamente para poder saber un poco de su trayectoria y cómo logró estar donde está, que ahora trabaja en Acción. Ok, ok. De acuerdo, me voy a meter a estudiar su trabajo para ver de qué Sí, es va y súper como dices. interesante. Ok, va muy bien, te agradezco. Oye, para irnos adentrando en tu desarrollo profesional, ¿cómo fue que te interesaste en estudiar arquitectura? ¿Tus papás son arquitectos, algún familiar o cómo te adentraste en este mundo cómo te interesaste? Mira, yo te voy a contar una historia que quizás la conté en algún momento, pero primero en mi familia no hay ningún arquitecto, ¿ya? Ok. Yo en mi vida nunca había visto ni siquiera un plano, no había tenido un plano en mis manos. Sí, siempre me interesó el dibujo, el arte, y creo que la arquitectura tiene mucho de eso, pero cuando decidí estudiar arquitectura fue algo más, digamos, sensorial. Lo que hice fue darme un recorrido por las facultades, porque me gustaban muchas cosas, creo que a los estudiantes les pasa lo mismo. Me interesaba la programación, el arte, el inglés, la historia, la filosofía, etcétera. Entonces dije, bueno, tengo tantas opciones delante de mí y voy a decidir bien porque finalmente voy a estar prácticamente 5 o 6 años estudiando esto. Y Sí. bueno, hice un recorrido por una universidad, y fui entrando en cada facultad y más o menos empecé a conversar con los estudiantes. Cuéntame qué es la carrera, de qué se trata, etcétera. Y la universidad a la que fui, es la Universidad de Concepción, tiene un campus, digamos que es como un camino en donde están las diferentes facultades, y al final del campus estaba la Facultad de Arquitectura, ¿ya? No Ok. me había convencido ninguna carrera hasta el momento y llegué ahí y dije, bueno, si no es esta ya voy a tener que buscar otra opción. Ok. Cuando entré a la facultad, lo primero que vi fue un mural pintado en la fachada principal, en la pared principal, y la sensación que sentí fue como de inspiración. Me sentí tranquila, me gustó, y dije, ¿sabes qué? Aquí me quedo. Y Ok. fue más una decisión arriesgada porque, como te dije, no tenía como el sustento, digamos, o la experiencia de alguien. Y dije, bueno, vamos a ver cómo me va y me decidí por la arquitectura. Ok. Y una vez que entraste, ¿te sorprendió o qué fue lo que ocurrió en el proceso de estar ahí? Sí, bueno, al principio fue un poco, digamos, difícil porque la arquitectura, digamos que trata un poco de que el estudiante se despoje de sus conocimientos previos, y se transforme en una nueva persona. Para mí es eso. Sí. Te hace entrar en desafíos, por ejemplo, de ser más perceptivo con tu entorno, con el espacio, con cosas que quizá uno a veces pasa por alto, los juegos de la luz y sombra, o las mismas acciones que uno va haciendo día a día. Lo que es, digamos, sentarse a comer es todo un proceso que lleva un análisis y que finalmente uno, si es arquitecto, debe tener esa percepción de diseñar espacios confortables, ¿cierto? Claro. Entonces, el proceso es complejo, fue difícil, debo reconocerlo, Mm. pero yo creo que lo principal era siempre estar escuchando atentamente a los profesores, los tips que te van dando,
y ser más consciente de tu entorno. Creo que eso me ayudó bastante. Ok, ok. Eso de la percepción se me hace bastante interesante porque, por ejemplo, yo estudié música antes, digo, de manera muy general, pero aprendí a tocar un instrumento, las notas, y como que te afina el oído, ¿no? Te lo hace más perceptivo, valga la redundancia, y puedes en una canción detectar el cuerpo de la canción, ¿no? Y creo que funciona igual con la arquitectura. Cuando vas estudiando y vas experimentando y probando, pues vas afinando tus sentidos, ¿no? A no simplemente es un espacio o una casa, sino que va más allá, tiene un sentido y una razón de ser y es bastante interesante, ¿no? Esta evolución que podemos lograr tener como estudiante y ya como profesionales, pues ni se diga, es donde más enriquecimiento tenemos. Oye, y sé que ahora trabajas en el sector público, en el departamento de urbanismo. Cuéntame cómo llegaste a esta área. Es un área, el urbanismo también es algo que te interesa a ti, me imagino, pero ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? Sí, bueno, fue un proceso largo porque, bueno, yo egresé el año 2022 de arquitectura. em, Debo decir que igual también es un desafío poder salir de que tú eres estudiante a insertarte en el mundo laboral. Ya no es que tú sales, bueno, quizá algunas personas sí se les facilita insertarse en el mundo laboral, pero no es tan rápido, ¿ya? Sí, Entonces, bueno, yo lo que decidí para empezar a trabajar fue primero hacer voluntariado, ¿ya? Creo que es súper importante hacer voluntariado, ya sea en organizaciones, en fundaciones. Yo opté por la Fundación Trascender, que es una fundación de Chile, en donde agrupa profesionales y, digamos, trabajamos en proyectos para comunidades que no tienen los recursos para contratar un profesional, ¿ya? okey, Entonces, bueno, en esta fundación aprendí a trabajar con comunidades, a trabajar con juntas de vecinos, digamos, con grupos de personas ya más grandes, 10 personas, 20 personas, etcétera, y conocer la realidad, digamos, como se dice comúnmente, estar en la calle para conocer cuáles son los problemas reales de las personas, ¿ya? okey, Em, y claro, ahí pude trabajar con otros profesionales de otras áreas, sociales, ingenieros, etcétera, y me fui insertando en proyectos, digamos, de ciudad, ¿ya? Eso me sirvió mucho como experiencia. Creo que nosotros como profesionales, y lo dije en una entrevista que fue para Fundación Trascender, somos un 50 y 50. Tenemos un lado humanitario que no podemos dejar de lado y también tenemos nuestro lado más técnico, profesional, de conocimiento, etcétera. Pero si tú no tienes el otro lado, va a ser muy difícil que tú entiendas las reales problemáticas y no diseñes soluciones en base a tus intereses, ¿ya? Bueno, eso me permitió adentrarme en este tipo de proyectos, más de comunidades, más de ciudad. Y antes de llegar a donde estoy ahora, pasé por otros procesos también, tuve otra oficina particular, veíamos proyectos de vivienda, entendimos cuáles son las problemáticas habitacionales. Y bueno, cuando pude ingresar al departamento de urbanización en el área pública, ya tenía esta conciencia, digamos, de estos déficits habitacionales, las problemáticas de la ciudad, no sé, hay problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, la escasez de recursos, la segregación de la población, etcétera. Y creo que el Departamento de Urbanización se fija en estos problemas y tiene que solucionarlos. Es obligación, ya no es una opción. Nosotros trabajamos para la comunidad y debemos dar respuesta a eso, ¿ya? A mí me toca, por ejemplo, revisar condominios, que pueden ser privados, condominios sociales, y atender pequeños problemas también, por ejemplo, hacer un certificado. Es algo muy básico, pero ese certificado le va a servir a una persona para postular una vivienda, un mejoramiento, etc. Entonces, la arquitectura me gusta porque abarca problemas muy grandes a problemas pequeños, pero que finalmente tienen una consecuencia mayor, ¿ya? Así que, bueno, ese es mi trabajo actualmente, además de la empresa que tengo, y me gusta mucho, la verdad. te comentaba que es interesante esta parte en donde tú colaboras con, o trabajas más bien con el sector público en cierta área, porque al final del día estás haciendo algo para la ciudad donde, pues, donde vives, ¿no? Donde te desarrollaste
y también es como un sustento, me imagino ahorita, para la empresa que tienes, ¿no? Que es Arquitectura Espacial Chile, tengo entendido que es de las primeras empresas en Chile o Latinoamérica de arquitectura espacial, pero antes de llegar a ello, vi que te gusta pintar, ¿no? Y comenzaste a pintar nebulosas y después lo fuiste llevando como a un interés más allá, que es la arquitectura espacial. Cuéntanos cómo fue interesarte en la arquitectura espacial, cómo nace ese interés. Sí, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, me encanta pintar, la verdad. Es quizá un arte un poco más abstracto, pero creo que la inspiración nace en cualquier tipo de arte. Tú mismo nombraste la música, también me gusta mucho la música, me gusta el piano, y también despierta sentidos que quizás algunas veces están un poco dormidos. También decir que todas las personas tenemos talento, finalmente, si no eres un gran experto en algo, si te gusta, puedes hacerlo y arriesgarte a hacerlo. Me pasó un poco con la arquitectura espacial. Tenía una inquietud humanitaria, como lo dije antes, de cómo resolver problemas actuales. Por otro lado, me encanta la pintura y lo que es el universo, etcétera. Y por otro lado también me gusta mucho entender el funcionamiento de las cosas. Me encantan los sistemas, entender, no sé, cómo funciona todo. Mezclé Ok. todo esto y dije, bueno, soy una arquitecta, me gusta el universo, ya, ok, podría diseñar quizás casas para otros planetas, pero fue algo muy, muy loco en realidad. Empecé a investigar alguna especialización, algo netamente para arquitecto, no encontré nada, la verdad. Y bueno, lo que hice fue primero hacer un curso de astronauta análogo en Habitat Marte, en Brasil, ya, online. Y dije, Ok. bueno, esto es para científicos, quizás para otras áreas más específicas, astrobiólogos, geólogos, etcétera. Pero dije, bueno, voy a ser la primera arquitecta y vamos a arriesgarnos. Sí, Y conocí gente muy interesante, la verdad. Y que finalmente teníamos cosas en común. Inquietud por resolver problemas actuales eh, que están relacionados, por ejemplo, a la crisis climática, cosas que todos sabemos que están pasando, y también por la innovación. Entonces, bueno, terminé ese curso y dije, ok, me gustaría trabajar en esto, dedicarme de lleno a esto. ok. Investigué empresas, organizaciones, lo que sea, no pude encontrar nuevamente. Y dije, bueno, si algo no existe, ¿por qué no crearlo? Le dije a un par de amigas que son más cercanas, que se desarrollan en el área, por ejemplo, de programación, en el área de geografía, y dije, mira, tengo esto, es una rama de la arquitectura que engloba varias subáreas. ¿Por qué no nos arriesgamos y lo hacemos? Bueno, fundé la empresa en el año pasado y fue una sorpresa el impacto que tuvo, el impacto positivo que tuvo. También lo que me permitió generar redes con otras áreas profesionales, por ejemplo, la ingeniería electrónica, que yo jamás en mi vida me había involucrado con esas áreas. Y tenemos, como digo, muchas cosas en común, ¿ya? Creo que la arquitectura espacial es el reflejo de lo que debería ser el trabajo actual, que es trabajar en redes, eh, tener un punto de equilibrio, fomentar la comunicación entre las diferentes áreas, porque bueno, la arquitectura no entra en la clasificación de carrera de STEAM, ¿ya? No es un área científica. Pero para mí, la arquitectura espacial fomenta lo que debería ser esta carrera espacial, hacia estas soluciones, digamos, para estos problemas que quizás nos ponemos en un escenario extremo de, por ejemplo, vivir en otro planeta, que es extremo, bajo condiciones extremas, Sí, pero nos lleva a trabajar, como digo, en conjunto. Esto es como una pirámide, ¿ya? Entonces tenemos áreas en este momento que están trabajando fuerte, por ejemplo, hay abogados espaciales que quizás muchos no lo conocen, pero trabajan problemáticas, por ejemplo, de la pérdida de la individualidad. Si tú estás en otro hábitat, ajá, ya tus necesidades deben ser suplidas de una manera colectiva y no individual. eh, Repensar tu manera de vivir, acentuando, digamos, lo que es vivir en comunidad, el respeto por las otras personas.
etcétera. Creo que esos son desafíos que debemos tomar y a mí me gustó y por lo mismo fundé la empresa para poder agrupar todas estas áreas que quizás quedamos un poco por fuera y hacernos partícipes de proyectos actuales que son súper importantes. Ok. Hay varios puntos bastante interesantes y con el que quiero iniciar es el hecho de, pues sí, como los abogados, o sea, o derecho espacial no está interesante, no sabía de ello. Y pues sí, si nos ponemos a pensar en irnos a otro planeta a habitar, pues necesitamos de todas las disciplinas para poder, pues, hacer una comunidad o hacer una vida, ¿no? Digamos, en otro planeta. Y es interesante el hecho de pensar en qué es lo que nos queremos llevar allá. ¿Queremos llevarnos los mismos vicios que tenemos en el planeta Tierra o queremos replantear todo y hacer las cosas mejor? Pues yo creo que va por ahí, ¿no? Y sí, es algo también de pensar el hecho de que ya tenemos que estar pensando en habitar otro planeta. Sin embargo, ese hecho de apuntar, yo creo, hacia irnos a las estrellas nos ayuda a poder mejorar el proceso que tenemos ahora o los sistemas que tenemos ahora y tal vez no lleguemos a, no sé a qué planeta te guste, pero en ese proceso de apuntar hacia las estrellas vamos a lograr algo, o van a lograr algo bastante interesante, ¿no? Y también me interesó un poco sobre los estudios que tuviste de astronautas análogos. Cuéntame un poco de en qué consiste ello. Pues yo entiendo que es teórico, pero que es más o menos lo que ven. Sí, bueno, el que hice fue teórico en su mayoría y fue un desafío de imaginarnos un habitáculo o una estación en otro planeta. ¿Ya? Trabajamos en conjunto, a mí me tocó la estación de ingeniería. Por eso digo que es importante tener varias eh, ramas involucradas, ramas profesionales involucradas, porque finalmente si yo estoy diseñando una estación de ingeniería, ahí van a habitar personas. Necesito, por ejemplo, estar en constante monitoreo del estado de esas personas. Y ahí entra un poco lo que es la medicina espacial, ¿ya? Ok, Yo soy arquitecta, diseñé algo de ingeniería. También tenía que estar en constante trabajo con un ingeniero que sepa, por ejemplo, la resistencia de tal material. Yo lo puedo diseñar perfectamente, si quiero un muro curvo, pero finalmente las especificaciones más técnicas de eso, sí o sí debo recurrir a un profesional especializado en eso, ¿ya? Un astronauta análogo es un astronauta en tierra, ya se somete a las mismas condiciones que quizás va a vivir en otro planeta, otro satélite, y las debe aplicar en la Tierra. Por ejemplo, no sé, tener conciencia de estrategias en caso de emergencia, planes de seguridad, etcétera. Es un conocimiento más bien complejo, pero que tú puedes también aplicar en las situaciones que tú vives en la Tierra. Como digo, esto fue teórico, pero ahora en julio, claro, del 1 al 15 voy a participar en una misión análoga que es presencial en España. ok, Ahí voy a estar con 5 personas más. Bueno, es súper, yo estoy feliz por eso porque finalmente es la primera misión análoga en español que se va a hacer en España. ok. Em, y somos 5 personas solamente. Soy la primera en Chile, hay un compañero que es peruano y 3 compañeras que son mexicanas. Y allá nos vamos a someter a condiciones reales, extremas, en una estación subterránea en Cantabria. Y bueno, vamos a tener que aplicar todos estos conocimientos, cómo trabajar en equipo, por supuesto, es fundamental. Yo voy allá a poner a prueba unas ideas de estructuras habitables que tengo. Bueno, mi rol es más bien científico. Entonces, todas estas investigaciones finalmente a mí me gustaría traerlas a Sudamérica. Y, por ejemplo, ¿por qué no poder aplicar estos conocimientos en la solución de viviendas de emergencia para, por ejemplo, situaciones extremas que vivamos, incendios, terremotos, etcétera? Como digo, es fundamental tener la conciencia de que todos estos proyectos, que son más bien espaciales, tienen aplicaciones terrestres importantes. Así Claro. que eso. Ok. Oye, y en esta, ¿cómo se dice? En este nuevo, ¿cómo le llaman? ¿Curso? No, ¿verdad? Es como...
Es como, digamos, una especialización. Ok, en esa especialización también hay simuladores, digo, tanto, ¿hay simuladores como de naves espaciales o todavía no llega a ese nivel? O cuéntame sobre ello. No todavía, es más bien estar en la estación, que es como una simulación o se asemeja mucho a las características, en este caso sería de Marte, Ok, ¿ya? Digamos que vamos a estar viviendo en un hábitat con las condiciones muy similares a Marte, vamos a estar completamente desconectados del mundo exterior, solamente vamos a tener un sistema de comunicación con un retraso aproximado de 7 segundos, un poco más, que quizás sería lo que más se asemeja a lo que viven, por ejemplo, los astronautas en la estación espacial. ok, em, y también nos van a someter quizás a algunas pruebas psicológicas específicas, poniéndonos algunos problemas, por ejemplo, de escasez de alimentos, cómo gestionar los recursos básicos, etcétera. Pero es eso en general. No puedo dar más detalles, pero eh, asemeja mucho las condiciones de Marte y finalmente nos lleva a este desafío extremo de cómo poder suplir todas estas necesidades que van surgiendo bueno, en esos días que vamos a estar ahí inmersos. ok, ok, está bastante padre, ¿no? Y al final del día, pues tú te preparas para llegar a cierto planeta. En este caso, pues, o hasta ahora creo lo que tengo entendido yo es que Marte es el que tiene las mejores condiciones para habitar, ¿no? Condiciones muy similares a lo que es el planeta Tierra y de hecho en Chile, ¿no? El desierto de Atacama tiene condiciones muy similares a Marte, ¿no? Y Mm. también en cuanto a su ciclo horario, por ejemplo, tiene un ciclo de 24 horas con 40 minutos, entonces tendríamos 40 minutos más, ¿no? Yo creo que a todos nos serviría. Las temperaturas son buenas, digo, hay heladas o climas muy Ujú. fríos, extremos, pero pues son condiciones, ¿no? Que me imagino que tú como arquitecta y que estás desarrollando habitáculos para distintos planetas, pues tienes que conocer. Eh, Exacto. ¿Cómo ves el hecho de diseñar en este caso me imagino que sí desarrollan habitáculos para Marte o estoy equivocado? Sí, sí, incluso en este momento estamos trabajando en un proyecto en conjunto con dos de las chicas que van a participar en esta misión. El Ok, proyecto se llama Capsulant y es una cápsula anti-eventos específicos. En este caso, lo que nosotros vamos a probar allá es la cápsula antisísmica, ¿ya? Y es todo un proceso de diseño muy detallado, requiere de muchísima investigación, de nuevos materiales, por ejemplo, más resistentes, livianos, duraderos, de alta calidad, porque una de las cosas principales es resguardar la seguridad de las personas que van a habitar. Por lo tanto, se debe estar en una constante investigación de nuevos diseños. También, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer específicamente allá son las pruebas de calidad para garantizar que estas cápsulas cumplan con los estándares de seguridad y también nosotros debemos diseñar los protocolos de prueba en base a los equipos que vamos a tener acceso en la estación. Vamos a utilizar, por ejemplo, impresoras 3D y, bueno, estar siempre atento a que siempre estas estructuras cumplan con las regulaciones para que puedan tener una validación y que puedan ser utilizadas finalmente después, cuando quizás se puedan comercializar. ok. Sí, yo creo que eso es bastante importante, ¿no? El hecho de la seguridad, ¿no? Ya que si vas a otro planeta, pues no puedes tener margen de error, ya que me imagino que los primeros viajes son extremadamente costosos y el hecho de perder vidas o que algo pase, pues sí, sería algo muy, ¿cómo se dice? Pues un gran desafío, ¿no? Un reto para esas Ujú. personas. Pero ya vi que también, bueno, hace unos meses estaban diseñando 3 habitáculos, ¿no? Para zonas extremas, el desierto, el mar y la Antártica, Así. que son pues climas similares a los que hay allá. Entonces, ¿cómo todavía están en esta parte de diseño e investigación? ¿Ahorita en qué etapa están? ¿O estás más enfocada en el último proyecto
que me dijiste ahorita que es cápsula. Mira, de los tres habitáculos que tenemos, digamos, en cartera, que uno era para el desierto, ¿cierto? Como tú lo dijiste, uno para el océano y otro para la Antártica, nos hemos centrado en los conceptos de diseño que utilizamos en el habitáculo para el desierto, ¿ya? Como tú mismo dijiste, asemeja muchísimo las condiciones que rigen el diseño en Marte, ¿ya? Ok, Ahora, el proceso de diseño es muy similar en los tres casos, que por ejemplo hay que tener en cuenta temas de tamaño y forma, que debe ser un espacio suficiente que pueda albergar a por lo menos 2 o 3 personas. Una de las cosas principales son los materiales que vamos a utilizar. Entonces, estamos en ese, digamos, en esa prueba y error de ok. tomar una decisión, ya, no sé, construimos en Regolito y hacemos impresiones 3D o llevamos las piezas ya confeccionadas o usamos un sistema de pliegue que se asemeja a un origami, etcétera. O sea, es una prueba y error constante. Ok. Y eso, tener en cuenta principalmente los sistemas de seguridad y protección para los ocupantes. Y como dije, tener también en cuenta los sistemas de emergencia que se van a utilizar. Es todo un mundo, es súper interesante la arquitectura espacial. eh, Quizás es muy parecido al proceso de diseño de un arquitecto tradicional, pero en este caso se debe tener en cuenta conceptos mucho más, digamos, eh, específicos. Y como digo, es esencial trabajar con especialidades porque, por ejemplo, en nuestra cápsula que estamos diseñando, debemos instalar sensores para monitorear constantemente a las personas, sensores internos, que no sé, que nos digan datos de los niveles de oxígeno, la temperatura, la presión, factores ambientales, digamos, que quizás no manejamos en la Tierra, tener en cuenta los dispositivos de comunicación, por ejemplo, y que todos estos sistemas funcionen de una manera remota, porque, como digo, nosotros vamos a estar, o las personas que van a ser los ocupantes de estos habitáculos van a estar lejos de nosotros, entonces necesitamos un monitoreo en tiempo real. Y eso, digamos, trabajar más con sistemas específicos, quizás que nos den alertas de cómo están las personas y tomar antes de que sucedan las cosas, que quizás en este momento no se hace mucho en el mundo, porque si tú te fijas, en Chile, por ejemplo, siempre vivimos terremotos y hasta el día de hoy las soluciones de viviendas de emergencia no son de alta calidad. Entonces, Ok. uno se pregunta y dice, esto viene sucediendo hace muchos años. Tenemos la tecnología para poder entregar mejores soluciones. Entonces, hagámoslo ahora, pongámonos en un escenario extremo, planteemos las soluciones y finalmente hagamos estas soluciones e implementémoslas en este momento en que están pasando las cosas. Sí, claro. Yo creo que sí, como lo mencionas, es un trabajo de bastantes disciplinas y especialidades y también la tecnología, ¿no? Está muy involucrada en este proceso o en estas ganas que tenemos de ser una especie interplanetaria, ¿no? Y Ujú. algo que es también bastante interesante es el hecho de con qué materiales se va a construir el habitáculo en otro planeta, ¿no? Y por ejemplo, pues en Marte está el regolito, ¿no? Que es, entiendo yo que es por lo que está compuesto en su mayoría la capa superficial, que es la tierra, polvo, arena, grava, no sé. Y, y digo, este material podría ser usado para crear los habitáculos, ¿no? Mediante impresión 3D. También tengo Ujú. entendido que han estudiado este material, ¿no? Digo, una compañera de ustedes ha estudiado este material para ver si realmente podría funcionar o no. ¿Cómo van en este proceso de estudiar este material? Y como tú lo dices, ¿no? Evaluar si van a construir con materiales de ese otro planeta o materiales prefabricados que llevamos desde aquí. Sí, bueno, en este punto, según te podría entregar una conclusión así muy a priori de todo lo que hemos venido investigando y también de los ejemplos que hemos tenido de otros habitáculos que se están diseñando y hasta ahora la mejor estrategia es la impresión 3D. Es por un tema de costo, de traslado, etcétera, y también de cómo construir in situ, porque, por ejemplo, llevar materiales desde la Tierra es prácticamente imposible Mm, por temas de tamaño, etcétera.
Y aprovechar, por ejemplo, los recursos que nos entrega en este caso Marte para poder diseñar es una estrategia mucho más sustentable. Claro. Entonces, bueno, esa es la conclusión que hemos sacado hasta ahora. Hay muchas estrategias para utilizar materiales de construcción en Marte. Salió un nuevo tipo de hormigón, por ejemplo, que se puede hacer que nace de la mezcla de regolito con otros materiales. Ok. Y también, bueno, ayuda muchísimo el hecho de que se haya descubierto que hay agua en Marte. Soluciona muchísimo el tema de la construcción. Para también los nuevos estudios que se están haciendo de cómo fabricar materiales mucho más resistentes y duraderos, finalmente para hacer una construcción sostenible y que no se tenga que estar reparando a cada rato. Entonces, también hay otros materiales que quizás son potenciales que pueden servir por ejemplo, tener en cuenta tipos de vidrios que sean resistentes a impactos, resistentes a la intemperie, a la radiación, etcétera. Y bueno, finalmente lo que ahora estamos tomando, digamos, como decisión en el diseño de habitáculos es la impresión 3D. También nos sirve porque, por ejemplo, si queremos probar esta cápsula que estamos diseñando, la herramienta que tenemos es una impresora 3D. Ok. Entonces, como digo, es mucho más eficaz ese tipo de diseño en este momento. Creo que es la estrategia que más se está utilizando y es obviamente las razones del por qué son, digamos que son obvias. Sí, claro, pues es un elemento compacto, ¿no? Que te llevas y digo, suena fácil, pero pues ya estando allá es un gran reto, ¿no? Y pues haciendo estas pruebas, pues se puede lograr hacer algo bien, ¿no? Digamos. Eh, en cuanto a a las concepción de ideas o a cómo ustedes conciben las ideas de un habitáculo, ¿cómo es este proceso? Digo, yo entiendo que hay que conocer las condiciones, un poco el sitio, los usuarios que van a usarlo, pero por ejemplo, un ejemplo que me gusta es Elon Musk, ¿no? Que utiliza la Ujú, polinización cruzada. Es decir, por ejemplo, pone sus dos principales empresas, Tesla y SpaceX, e intercala conocimientos entre ellos. Por ejemplo, la industria del automóvil es muy buena en manufactura y producción en serie, mientras que en los cohetes es buena en materiales avanzados, reducción de costos, reutilización de materiales y la prolongación de vida, digamos, pues de este objeto, este, esta herramienta, ¿no? sí. Entonces, Elon busca apostar por aplicar la experiencia de un sector a otro y así ha logrado grandes avances. Pero bueno, retomando la pregunta, ¿cómo ustedes generan las primeras ideas para un habitáculo, ¿no? En cuanto Ujú. a lo mejor la morfología, la forma de ellos. Mira, yo estoy mucho más ligada digamos, al urbanismo, al diseño de ciudades, Ok, y para mí el habitáculo es algo muy específico que se va a dar al final de una seguidilla de eventos. Te lo puedo explicar. Digamos que utilizamos una estrategia parecida en Arech. Nosotros dentro de Arech tenemos un proyecto que se llama Vortic, ¿ya? ok, Este proyecto es netamente de programación computacional, ¿ya? ok, Vortic nace a partir de la necesidad de cómo posicionar recursos o emplazarlos, distribuirlos de una manera equilibrada y que este sistema funcione, ¿ya? ok, Entonces, estamos desarrollando este proyecto que es en base a una fórmula computacional que nos permite, por ejemplo, a partir de una coordenada específica, delimitar cuántos recursos vamos a posicionar en ese punto específico. Suponte que son 10. Estos ok, recursos físicos pueden ser viviendas, maquinarias, vehículos, etc. Entonces utilizamos esta herramienta que nos sirve para delimitar cuántos recursos vamos a posicionar y cuál es el mejor posicionamiento de esos recursos. Hay un concepto en arquitectura muy importante que es que ojalá para una ciudad inteligente tú tengas un supermercado a una distancia que sea recorrible a pie, que tú ok, tengas no sé, los servicios básicos que tú los puedas recorrer a pie y tengas la conciencia de eso.
Entonces, Vortic nace un poco a partir de ese discurso, que si vamos a posicionar una vivienda o algo, necesitamos que esta vivienda esté conectada de una manera específica, calculada, monitoreada con la que sigue, ¿ya? Ok, Entonces, bueno, te lo estoy explicando de una manera muy resumida, pero en sí aplica, digamos, conceptos de lo que es la programación computacional, matemática, etcétera, y las mezcla con conceptos más de geografía y de geolocalización, ok, ¿ya? Entonces, bueno, aplicamos este concepto, tenemos la mejor manera de posicionar nuestros recursos, por ejemplo, en Marte, y una vez que tenemos los puntos definidos, podemos empezar a decir, bueno, aquí vamos a instalar un habitáculo. Y recién ahí nosotros podemos definir, por ejemplo, cuáles son las condiciones más óptimas para instalar este habitáculo en ese punto específico. ok, Saber, por ejemplo, datos de radiación, asoleamiento, vientos, cuáles son las condiciones que más van a afectar este habitáculo en el futuro. Sabemos que en Marte, por ejemplo, hay tormentas de arena muy fuertes que pueden durar incluso hasta 6 meses. bueno, Entonces debemos prever estos eventos, ¿ya? ok, Esta aplicación, digamos, que nos ayuda a entender nuestro contexto, nuestras condiciones, las condiciones que nos van a regir en ese momento y a futuro, ¿ya? Entonces, bueno, cuando entramos ya a diseñar en sí el habitáculo, empezamos digamos, a barajar las diferentes, digamos, estrategias que vamos a utilizar, por ejemplo, para la adquisición de materiales, la definición de la población que va a habitar en este habitáculo o en este conjunto de habitáculos. Entendemos o empezamos a pensar en cuál va a ser el proceso de producción de ese habitáculo, ¿ya? ok, Em, Entendemos, por ejemplo, cómo va a ser la logística y el transporte para poder construir ese habitáculo. O sea, empezamos de lo más externo a lo más interno. ok, Y, por ejemplo, ¿qué mantenimiento va a tener ese habitáculo? ¿Cuáles van a ser las necesidades de que este habitáculo esté en constante monitoreo? Y, por ejemplo, también podemos pensar, si instalamos un habitáculo, ¿cuál va a ser el plan de expansión? ¿Queremos que ese sea solo un habitáculo individual o queremos finalmente conformar una colonia? ¿Ya? Cuando definimos todos estos conceptos, podemos empezar a entender cuántas son las personas que van a habitar digamos, esta colonia, esta villa. ok, Y dependiendo de eso y del tipo de habitante que va a tener, empezamos a diseñar en base a las necesidades específicas. Y nos fijamos en el tipo de material, en la forma, en la función, etc. Por ejemplo, ahora estoy participando en un concurso que es de arquitectura de una estación en la Luna, ok, con dos arquitectas más, Valentina Purcell y Erin Flores, y estamos diseñando una estación para la Luna. Entonces empezamos de lo más general a lo más específico. Creo que los arquitectos todos tenemos este método, digamos, de diseño. ok, Entonces, excelente. en este punto estamos, por ejemplo, organizando los programas interiores, ¿ya? Quizá la organización funcional de este proyecto es mucho más compleja o más específica, por ejemplo, cómo o dónde posicionar, no sé, el observatorio. Y Ok, entender que, por ejemplo, el observatorio no puede tener interferencias y no puede estar cerca, por ejemplo, del laboratorio. Entonces son cosas más específicas, pero que los arquitectos sí o sí podemos manejar, ¿ya? ¿Requiere más estudios? Sí. ¿Requiere mayor investigación? Sí. ¿Requiere quizás mucha más innovación en el desarrollo? Sí, pero se puede lograr. ok, Entonces, eso, parte como de algo mucho más macro y se va simplificando en algo micro, que es lo más específico, finalmente, que es cómo se utiliza ese habitáculo y cómo esa persona vive de una manera confortable allí. ok. Oye, se me hace bastante importante, ¿no? Este punto, ya que bueno, son principios de urbanismo, yo entiendo el pensar de lo general, lo particular, y muchas veces en la carrera no nos enseñan eso. Yo siento así, por lo menos en mi experiencia, cuando nos dan un terreno y tenemos que diseñar, nos enfocamos solamente en qué está pasando en ese terreno y Sí. no en todo el contexto. Entonces, yo creo que es algo que sí deberíamos de voltear a ver, ¿no? Todos, como todos los que estamos involucrados en digamos, sector de la construcción o la arquitectura. Y al final del día,
el hecho de que en otro planeta estés pensando en qué va a pasar desde lo macro hasta lo micro, pues es bastante importante, ¿no? E interesante, como lo dices. También algo que se me hace bastante interesante es el hecho de los habitáculos o de estos laboratorios que se van a crear en otro planeta, ya que, pues, me imagino, no sé, ya me corregirás aquí, que se ocupan los espacios o medidas mínimas y también, pues, cosas muy específicas especializadas, ¿no? No vas a tener una habitación y una cama de las mismas dimensiones que lo tienes en el planeta Tierra, ¿no? ¿Cómo ves este hecho de ya la espacialidad de un espacio? Sí, no, en este caso, digamos que se suprimen todos los espacios que no sean necesarios, hasta transformarlo en lo que suple las necesidades más específicas. Em, Mira, es importante lo que estamos hablando porque entra un poco lo que es derecho espacial. Em, Sí, ¿Por qué te lo digo? Quizás en este momento nosotros como seres humanos exigimos ciertos estándares de diseño o estándares de especialidad. Incluso, por ejemplo, una persona que va a comprar un departamento en este momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quizás a ti te va a tocar una habitación específica en este habitáculo, pero que va a ser mínima y lo más probable es que tú no tengas ni siquiera una ventana donde mirar tu exterior. Y si la tienes, el uso de esa ventana va a estar regido por normas y por estándares de comportamiento que debes tener dentro de este habitáculo. Por ejemplo, tú no puedes llegar, esto es un ejemplo muy básico, pero no puedes llegar y ajá, abrir una ventana, porque esa acción puede repercutir en la seguridad de todo el colectivo que esté dentro del habitáculo y finalmente puede incluso llevar a la muerte a otras personas por la falta de oxígeno, la exposición a condiciones extremas. okey, Entonces, el diseño es mucho más limitado en algún punto, sí, pero depende también de la conciencia del uso que tienen las personas que habitan allí, ¿ya? okey, Creo que eso es lo fundamental. Tú puedes diseñar en este momento viviendas sociales básicas para una familia de 4 o 5 personas con medidas muy pequeñitas. Entonces, son estándares que se manejan en la tierra, ¿ya? Que sí, finalmente las personas se proyectan en que van a poder ampliar su vivienda, por ejemplo, y se despreocupan quizás un poco más de eso, ¿cierto? Y es más la exigencia personal que tienen para adquirir, por ejemplo, espacios más grandes, y se entiende completamente. Pero en otros planetas o en otras condiciones, estas necesidades, y como lo dije antes, tus necesidades serán suplidas de una manera colectiva, y hay okey. que tener conciencia de eso. Sí, sí, sí. Es algo, yo creo que es complejo, ¿no? Entender y las personas que vayan a lograr ir allá y habitar, pues sí, es un gran reto, ¿no? Porque, pues sí, o sea, como tú lo comentabas antes, tienes que ir con psicólogos a que te evalúen y a que Ujú. vean que realmente estás preparado para esta prueba, porque pues es un gran reto y algo que no, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y el hecho de también tú como arquitecto está regido por principios o ciertas limitantes o retos, pues te hace, pues preguntarte también qué es lo que necesita el usuario, qué es lo mínimo que necesita para que su vida, pues al final del día, tener una buena calidad de vida con lo mínimo, con lo esencial o con condiciones totalmente distintas a las que estás acostumbrado, ¿no? Oye, y ya para ir cerrando un poquito, porque pues digo, podemos extendernos muchísimo, pero pues ya sería bastante tiempo. Eh, ¿Cómo van en cuanto al hecho de financiar los proyectos para poder hacer prototipos? Digo, ahorita ya me dijiste que ya tienen algunas impresoras 3D para, por ejemplo, los cursos o las especialidades a donde van, pero cuéntanos en cuanto a Arech, ¿cómo van Ujú. en cuanto a la financiación, digamos? La financiación es bien compleja, es difícil obtener recursos para poder desarrollar este tipo de proyectos porque, primero, en Latinoamérica el sector espacial en arquitectura es prácticamente nulo. Entonces, lo que más se hace son concursos, participaciones de colaboraciones voluntarias,
Entonces la obtención de recursos es bastante compleja. Nosotros en este momento estamos postulando 2 fondos, que son fondos nacionales en Chile, Ok, que nos van a permitir financiar los proyectos que tiene ARECH y por otro lado el proyecto de Vortic que te mencioné. Lo demás, hemos optado por estrategias más bien internas de comercialización, por ejemplo, hacer cursos de introducción a lo que es la arquitectura espacial, talleres, y esto sirve y esto se puede hacer gracias a las colaboraciones que hemos hecho con la empresa en Chile y en el exterior, sobre todo con México y Perú. Y esto nos permite tener una estrategia de atraer a las personas a la arquitectura espacial. Entonces, eso, estamos en proceso de postulación a fondos y también y la inversión personal, por supuesto que está presente, así que, pero creo que no hay que dejar y le hago un llamado quizás a los emprendedores de que si hay una idea que tú consideres que es buena, trabaja por ella. claro. Es la única manera que funcione. Si tú te convences de que es buena, puedes convencer a otros de que es buena. Sí, claro. Y sí es un tema, pues, que al final del día repercute directamente en cómo se desempeña la empresa, digamos, o el emprendimiento, pero es una limitante, ¿no? Al final del día, y es un reto que te va a hacer buscar nuevas soluciones y vas a lograr innovar con ello. Por ejemplo, como lo mencionas, el hecho de hacer cursos, talleres y enseñar a otros y que esto les ayude a ustedes también a poder seguir el proyecto, pues es bastante importante. Y cuéntanos de estos cursos, ¿cada cuánto están disponibles? Ahorita, ¿hay Ujú. próximas fechas o cuándo va a haber más? Sí, mira, el próximo mes vamos a lanzar un workshop de arquitectura espacial que va a Ok, tener un costo de inscripción. También tenemos mucha conciencia de que hay muchos estudiantes interesados en el tema, entonces esa cuota va a ser básica.